Julia Gutiérrez Cava, buenas noches. Buenas noches, qué presentación Emilio, tan bonita. Emilio Gutiérrez Cava, buenas noches. Buenas noches, estamos entre ángeles. Irene Escolar, buenas noches. Buenas noches. Era un reto que nos habíamos propuesto en Hora 25, sentaros a los tres aquí, aprender de vosotros y disfrutar de vosotros. Muchísimas gracias por haber venido, una noche de viernes previa a un puente. Gracias a ti. Os estaba observando mientras escuchabais ángeles afuera, ibais diciendo, esto eras tú, esto era cuando os reconocéis en cada uno de los pasajes, es decir, ¿recordáis qué era, qué hacíais? Yo no siempre. Tú no siempre, ¿no? No, al principio dudaba, me parece que era una comedia de Adolfo Marsillac, me parece la primera que habéis puesto, pero no estoy muy segura. Porque esos son tantos papeles que se le olvidan a uno. Sí, se olvida uno lo que ha hecho, claro, es que son muchos años. Tú, Emilio, sí te reconocías incluso en Estudio 1. Eso era una grabación que hice con Irene, con mi hermana, el Pelícano de Strindberg, en el año 80 y algo, sí. Y luego habéis puesto a Irene en una grabación de Los Comuneros de Ana Diosdado, donde curiosamente hacía Juana la Loca. ¿Y a ti qué te suena escucharles a ellos, Irene? A mí, pues, claro, me emociona muchísimo. Ha sido una presentación preciosa y yo sí me reconozco porque al tener muchos menos papeles, yo lo escucho y sé perfectamente de lo que es. Y claro, y de hecho te lo puedo hacer ahora si quieres. Tú todavía recuerdas. Yo sí. Pero yo no sé si Julia, pero yo creo que Emilio también más de un papel es capaz de recordarlo todavía. Bueno, el que estoy haciendo ahora sí. ¿Y anteriores no? ¿No te quedan fragmentos grabados? Yo algunos sí recuerdo. Sí, alguna cosa sí me queda grabada, pero está uno tan fuera de contexto que a veces no es capaz de reproducirlos. Tendrías que ubicarte otra vez en el lugar donde empezaste el asesinato para volver al lugar del crimen, ¿no? ¿Y tú, Irene, cuando les escuchas como actores o les escuchas a tu familia? No, a mi familia, claro. No puedo escuchar. Bueno, es que va implícito, ¿no? Yo he crecido con ellos en ese entorno, en ese ambiente y para mí es muy difícil separar que son actores, que son mi familia, ¿no? Que son tus tíos. Va junto. 6 generaciones de actores, lo decía Ángeles afuera, desde el siglo XIX, desde Pascual Alba. Julia, ¿quién era Pascual Alba? Pascual era Luis Abuelo, el que empezó en esta profesión, al que no conocimos nosotros, pero que está presente ahora en muchas ocasiones porque nos preguntan por él, porque es el que inició, como te digo, la saga de esta profesión en años que debían ser enormemente duros para el teatro, casi siempre lo han sido, pero también en la vida y para poderse, no sé, desenvolver, desarrollar. Él empezaba, sus hijas empezaban, debía ser muy complicado, sí. ¿No es más fácil ahora? Porque decía Julia, ¿no? Dice, sigue siendo duro. ¿El teatro siempre es duro? Yo creo que sí, si lo quieres hacer con ganas y con sobre todo con intensidad, es muy duro. Lo que pasa es que hoy en día es muy difícil porque nos falta sobre todo continuidad haciéndolo. Las generaciones jóvenes lo van a tener muy complicado porque nosotros nos hemos prácticamente fogueado con 14 representaciones a la semana. Y ahora 14 representaciones a veces se hacen en 3 meses. Y entonces, claro, eso es tremendo para la práctica del oficio, ¿no? ¿Cuál es tu primer recuerdo del teatro, Emilio? Mi primer recuerdo del teatro es frío, frío, camerinos muy destartalados, posguerra, olores inapreciables en este momento, pero que en aquel instante tenían una gran vigencia, olor a carbón, a carbonilla sobre todo, tenés un olor raro que había, ¿no? Entonces son las pequeñas cosas de mi infancia, distintas a la de Irene, naturalmente. ¿Cuál es tu primer recuerdo, Irene, de teatro? Mi primer recuerdo es mi abuela en su camerino. Y para mí es un recuerdo precioso y el olor es increíble y es un recuerdo muy, muy bonito. Para mí el teatro está ligado a algo precioso. ¿A qué huele un camerino, Julia? Pues mira, a muchas cosas. Sí. Depende de cuál también. Claro. Depende de quién lo habite. Sí, eso sí, pero lo que sí es cierto es que el teatro, aparte de otros olores que puedan ser no sé, muy normales en otros ambientes, el teatro, por lo menos antes, cuando entrabas, para mí olía mucho a madera. Uh-huh. A la madera de lo que figuraba el escenario, porque entonces se montaba sobre madera. Claro. Entonces había mucha madera en un escenario y de eso se expandía, ¿no? Y también a maquillaje. Uh-huh. A maquillaje.
quizá un poquito rancio ya, porque decía se iba acumulando el maquillaje en las paredes, ¿no? Y estaba incrustado. Sí. Pero era un olor característico en los teatros para mí, ese. Y ahora siguen oliendo igual. ¿A qué huelen ahora, Emilio? Porque yo, que no tengo vuestra experiencia, cuando a veces entro en teatro, estuve hace poco en el Teatro de Avilés, que me pareció una joyita, Valdés, sí. una joyita de teatro, y sí, yo percibo, no sé si es el olor, pero sí percibes algo cuando entras. Sí, la percepción, el olor tal vez sea distinto al de aquella época, pero a mí es curioso porque los escenarios me producen una gran tranquilidad. Es curioso cuando llegas y accedes al escenario, cuando no hay gente, me refiero, cuando está todo vacío, es una sensación fantástica, de una gran tranquilidad. No me producen sensación de tensión, ¿no? A mí me pasa igual. Sí, La mismo, muchísima tranquilidad, muchísima O sea, paz. tú sales a un escenario, ves las butacas allí, vacías, sí. ¿no te asusta pensando que eso luego se va a llenar de gente pendiente de ti? No, me da mucha paz, y de hecho cuando hay gente, esa paz se convierte en una sensación de peligro muy agradable. Pero también me da mucha tranquilidad un teatro lleno como espectadora, sentada en el patio de butacas. Me produce, me relaja mucho. ¿Y cuando sales a un teatro y ves que las butacas no están llenas? Entonces me muero de pena y lo paso fatal. ¿Sabes qué me pasa? Que cuando entro en un teatro, lo que me da es como una sensación de familiaridad. Sí. ¿Cómo no? No. ¿Cómo no? Como de estar en casa. Un poco, sí. Al margen, quiero decir, sin público estamos hablando, luego ya se crea un ambiente, otra cosa, ¿no? Pero es como estar en un ámbito que conoces. Por eso te digo que es como familiar, no sé, no llego a eso, pero un ámbito que te es propicio, que es... Es donde más se siente, yo decía, como en casa, es donde el actor, o en vuestro caso, ¿no? Os sentís como más actores, lo digo porque tenéis experiencia los dos en televisión, etc. ¿Os sentís como más actores en el teatro por el envoltorio? Yo creo que es en el teatro donde uno se siente actor. En el cine o en la televisión, bueno, nos utilizan en alguna medida, pero realmente donde podemos dar la auténtica talla, si es que se habla de tallas, es en el escenario. Es muy complejo estudiar para ser buen actor o buena actriz, ¿no? Sin embargo, el cine... puedes no ser un buen actor y puedes incluso no ser actor y tienes una imagen fantástica, o en televisión. En teatro eso es imposible, no puedes mantener 2 horas al público. No se le puede engañar al público en el teatro. No, ahí no se puede, ¿no? En televisión y en cine no es un engaño, es otra cosa. Nosotros engañamos desde el escenario, pero es un pacto. A mí me irrita enormemente cuando hablan en el fútbol de que están haciendo teatro, ¿no? Yo en ese momento los metería en la cárcel, porque el teatro es una cosa muy es un engaño pactado. Es maravillosa comunión entre el público y nosotros, y lo que hacen esos señores es horrible, porque ni siquiera nosotros nos tiraríamos así en un escenario, ni siquiera Hamlet moriría como un futbolista cuando sufre una lesión terrorífica de la que se recupera en 2 segundos, por favor, ¿no? Y tú, Irene, porque es verdad que ahora hay mucha generación de jóvenes actores hechos básicamente en la televisión, pero que luego han tenido o apenas experiencia en el teatro o muy poca experiencia en el teatro, pero tú no eres así. A ti lo que tú quieres es teatro, ¿no? Yo creo que la vida te va llevando por el camino que te tiene que llevar. Mi familia, mis padres han sido los que me aconsejaron que empezara haciendo teatro. Yo en el fondo era lo que quería y tuve la inmensa suerte de que Alex Rigola me diera un papel en el Teatro de la Abadía muy complejo y que me colocó en el lugar en el que yo tenía que estar, y a partir de ahí pues fueron saliendo una cosa detrás de otra con grandes directores de teatro, en personajes complejísimos y maravillosos. Y sí, y yo sabía que quería estar ahí y que esa iba a ser mi escuela, y así lo ha sido. Y no me arrepiento ni muchísimo menos. No podría haber hecho el ¿Qué presión supone tener a estos dos de tíos? Ninguna. No, al contrario, lejos de ser una presión, es una ayuda. Es que yo les pido mucha ayuda y me encanta cuando vienen a verme, y me gusta que vean la serie y luego me digan qué les ha parecido. Y claro, Julia hizo de Juana la Loca, entonces imagínate lo que es después de cada capítulo, pues me pone un mensaje o la llamo al día siguiente y comentamos todo. Entonces no es una responsabilidad, es muy gratificante y maravilloso. ¿Cómo la ves tú, Julia, a Juana la Loca? Muy bien, sí. La he visto momentos muy buenos en la grabación que ha hecho de Juana la Loca. Esto es verdad que comentamos después
cuando hablamos después de haber visto un capítulo, ¿no? Y naturalmente dentro de un capítulo yo le digo lo que me ha parecido mejor dentro de su trabajo, claro. Pero esto es maravilloso porque es la manera de crecer, ¿no? Yo tengo los mejores que Tienes me los dicen, maestros en claro, casa. Es que claro, tú tienes los maestros en casa. claro. Bueno, No, Sí, eso no. sí. Perdona, yo pensaría que tengo Hombre, los maestros en pero casa. si mi tío me da talleres de verso, claro que es un maestro, por sí, favor. a ver, bueno, no, ¿Qué pero, quiere decir eso? no, quiero decir ¿Que hacemos talleres de versos? ¿Y te los da él? Sí. Ah. Yo le he convencido, bueno, le he liado, básicamente, y, y así hacemos. ¿Qué ibas a decir, Emilio? No, quería decir que lo que ha conseguido Irene es algo que en nuestra familia no se ha dado con frecuencia, que es que veamos los trabajos de los demás y juzguemos los trabajos de nuestra Porque propia antes no familia. era así. Entre vosotros no era tan así. No lo hacíamos, No tanto, no. no era frecuente. Sin embargo, el seguimiento que hemos tenido de la serie Juana, por ejemplo, de verla todos los lunes y luego hablar Julia y yo de Juana y luego hablar con ella, ponerle mensajes, es la primera vez en la familia que sucede. Sí. Y es una experiencia muy grata. ¿Y antes por qué no lo hacíais? ¿Por tiempo? ¿Porque cada uno teníais vuestras Claro. cosas? Bueno, por varias razones, ¿eh? Vamos a ver, en teatro, por ejemplo, el trabajo del teatro. ¿Cómo íbamos a ir al teatro si hacíamos dos funciones? Claro, no podías ir a ver al otro, era imposible. No. Eso era difícil. Claro. Y luego, pues porque efectivamente, aunque no hicieras teatro, estabas haciendo otra cosa. Y ir al teatro no era descansar para nosotros, ¿no? Cuando ya empezó lo del descanso. Era seguir en el teatro, ¿no? Claro. Y luego, porque nuestra profesión, nosotros hemos, tanto Emilio como yo, Irene ya es otra historia, pero porque es más joven y tal, pero su abuela y nosotros dos, llegamos al teatro de una forma, digamos natural, ¿no? Sin querer acceder a nada, sabiendo que era un trabajo duro, un trabajo diario, porque lo estábamos viendo, nadie nos explicaba, pero nosotros veíamos el comportamiento de nuestros padres, Lo veíais en casa, sus claro. ausencias diarias y nocturnas, que son tan tremendas para los niños, ¿no? Pero nosotros las asumíamos y desde el conocimiento seguíamos un trabajo, una tradición, no por tradición, sino porque es lo que veíamos. Pero era lo que nos considerarlo gustaba, como el lo que... oficio, ¿no? Exacto. Mis padres trabajan en esto, yo trabajo en esto sabíamos también. muy bien desde muy pequeños en lo que consistían algunas cosas de la profesión. No nos extrañaba, pero veíamos muy claramente cuando alguien se ponía una peluca o una barba, no sé qué, los Reyes Magos. Yo siempre cuento esa anécdota porque es cierta, ¿no? Nosotros que creíamos a pies juntillas cuando éramos pequeñas, el hecho de los Reyes Magos nos encantaba, y la noche y todo aquello. Sabíamos muy bien que cuando salían las carrozas no eran los Reyes Magos. ¿Cómo iban a ser los Reyes Magos con esa barba y con esa peluca que nosotros veíamos a diario en la profesión de nuestros padres? Sabíamos muy bien que aquello no era cierto. Los Reyes Magos no se les Pero veía. de todas formas, yo creo que el entrar en el teatro como en un oficio, ¿no? De esta manera que tú dices, porque tú ni siquiera empezaste siendo actriz. No. Tu hermana, su abuela sí que empezó Sí. desde muy jovencita, pero tú, ni Emilio tampoco empezó. Es que No. teníamos mucho respeto por lo que era Claro. ese trabajo, ¿no? Y yo por lo menos hablo por mí, naturalmente. Me parecía que no iba a estar a la altura de mi familia, que aquello era muy complicado para mí. Yo, lo que quería decir con esto es que el entrar así, ahora me diréis que no, porque claro, es la modestia de cada uno, pero yo de los tres solo conozco a Emilio. Más. Y a mí me parece que al final esto lo que consigue es que seáis gente absolutamente humilde, es decir, que consideréis el teatro es vuestro oficio, claro. es vuestro trabajo, y es verdad que os hace famosos, que os conoce la gente, pero es vuestro oficio. Entonces, yo creo que es una manera de entender el oficio con una humildad maravillosa, ¿no? Ya sé que a ti te va a costar decirlo, Emilio, pero Bueno, es que es una que forma esto es algo de... que también se aprende en casa, que entiendo que Irene también lo hereda, ¿no? Sí, yo creo que es una forma, efectivamente, es un oficio y como tal nosotros hemos vivido una generación en la que teníamos que trabajar para ganar dinero y comer. Y eso luego se ha ampliado y hemos sabido de la importancia que tenía lo que estábamos haciendo y de lo que significaba en algún caso no solo ser la mujer del César, no parecerlo, sino además intentar serlo, ¿no? Pero eso se sabe luego, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues es una herencia que nos dejaron nuestros padres. Además, nuestros padres no aspiraban más que a vivir de esto y murieron muy jóvenes, sobre todo nuestra madre, ¿no? Pero a mí me parece que eso era porque
porque sabían de la fatalidad de la vida. Yo creo que la vida es bastante fatal. Bueno, y esto al final, Irene, tú que eres la más joven, yo creo que te hace tocar de pies en el suelo, ¿no? Es verdad que con el éxito, por ejemplo, de esta serie uno se podría volver loco, porque la televisión puede volverte loco, ¿no? Por el hecho de que sales a la calle... Sería loca. Sería loca, perdona. te puede volver loca la gente que te conoce. Si aprendes de ellos, al final tienes los pies en el suelo. Por eso lo bueno ha sido empezar en el teatro, ¿no? Porque te da esa tierra, ¿no? Pisas el suelo, pisas la realidad al enfrentarte al público cada día, al tener que defender la función todos los días. Es muy complejo y muy duro el teatro. Y por eso siempre me gusta volver a él, porque te coloca los pies en la tierra, ¿no? Lo otro, la fama pasajera y el estrellato y la televisión, que para mí lo mejor de Juan ha sido interpretar el personaje, realmente, no lo que viene no, después. Todo lo que le rodea. Es indiferente, sí. ¿no? Pero es muy mentiroso todo eso. Realmente, si quieres actor, lo que te gusta es defender tu personaje todos los días en un escenario. ¿Querías decir algo, Julia? O sea, que quería decir algo, Julia. Déjame, porque hace unos días Gerardo Vera, director teatral que ha trabajado con vosotros tres, pasaba por casa de Amparo Baró y escuchad lo que cuenta. El otro día, por la tarde, fui a tomar un café a casa de Amparo Baró y de repente la mirada se me fue hacia un rincón de la casa y dije, ¿por qué hay tantísima luz en ese rincón? Y no precisamente porque estuviera iluminado. Y de repente veo una foto en la que es la última función que hizo Irene Gutiérrez Cava con su hermana Julia y con Amparo Baró, las tres. Esa foto, que además es de las pocas que tiene Amparo Baró enmarcadas, esa foto de Irene, Julia y Amparo riéndose las tres en un sofá, creo que era el Teatro Reina Victoria, yo no he visto más luz en mi vida que en ese momento. Esa foto y esa luz la pueden ver ya los oyentes en hora25.es, y es verdad que no sabes si la luz, como dice Gerardo Vera, sale de la ventana o de las propias sonrisas de las actrices. ¿Tú recuerdas ese momento? ¿Recuerdas el momento de esa foto? Sí, claro, recuerdo mucho ese momento y recuerdo mucho esa obra y ese montaje, porque efectivamente fue la última cosa que Irene estrenó, y estando haciéndolas se puso mala y ahí ya todas las tremendas consecuencias que vivimos. Y lo vivimos junto con Amparo, naturalmente, cosa que yo no olvido nunca. Y por lo que tuvo de tremendo en nuestras vidas, teniendo que seguir una representación, a Irene hubo que sustituirla, bueno, ella retomó después, pero en fin, momentos realmente muy dolorosos, pero que todavía en esa fotografía no sabíamos lo que nos esperaba. Porque es verdad que hay obra de teatro cada día o cada 2 veces al día, cuando empezáis, pase lo que pase en vuestra vida, ¿no? Esté como esté vuestra vida, ¿no? Sí. Sí, ha sido así. Casi siempre ha sido así. Yo me acuerdo del día que fui a ver esa función, precisamente el día que fui a ver la representación, que ya sabía que Irene estaba enferma. Y sabía que probablemente no la vería nunca más en un escenario después de aquello. Y fue durísimo ese día. ¿Cuándo se baja uno de un escenario? Tú no, porque eres muy joven y te queda mucho por estar encima. ¿Cuándo se baja uno de un escenario? ¿Quién te contesta? No, ¿quién quiera de los dos? No, cuando cuelgas la ropa. Digo definitivamente. La ropa que llevas puesta del personaje, por lo menos yo, ¿no? Entonces ya eres Julia, entonces, bajas y dices, esta ya es Julia. Efectivamente, sí, ya es empiezas de la misma manera que cuando llegas, te vas transformando, cuando te vas vistiendo. Y definitivamente, cuando uno dice que baja de un escenario, se acabó, no vuelvo a subir a un escenario. En vuestro caso, no lo sé. En cualquier momento. Puede ocurrir en cualquier momento. Pero por voluntad propia. Por voluntad propia. Hombre, cuando es voluntad ajena o por una consecuencia triste, sí, eso es peor. También yo creo que los actores, como en otros oficios, uno debe marcar también su despedida, aunque sea lentamente. Yo siempre digo que cuando empecé muy lentamente. La primera vez salí sin hablar. No porque se me olvidara el texto, sino porque lo pacté con mi madre. Dije, yo esa frase no la puedo decir porque me da un terror espantoso. Entonces, ¿Por qué os reís? Porque se ríe.
Y entonces... Ella siempre ha sido así. No. Se ha querido quitar los papeles, incluso hacer menos papel. Menos de lo que me... Cosa absolutamente absurda en una persona que empieza. Yo siempre me parecía demasiado. Que la comparen conmigo. Entonces, por Dios, qué horror. Sí, una eminente actriz que era Catalina Bárcena le dijo, pero hija, eres la primera actriz que encuentro que quiere hacer menos trabajo que se ofrece. Yo, horrorizada, bueno, pero no sé por qué era esto. Pues porque... Pero decías que la retirada, tú empezaste lentamente. Empecé muy lentamente y yo creo que me voy retirando lentamente. No me retiro del todo, porque a mí me gusta esta profesión y hay cosas que me gusta hacer, pero que ya me son incómodas de hacer, ¿comprendes? Y que ya creo que no merece mucho la pena y es más bonito sentarse a ver lo que hacen los demás. Julia, porque querías menos papel todo el rato. Porque te daba cosa aprenderlo. ¿Por qué? No, al principio. Porque no, pero ahora también me dice que siempre dice que esto es demasiado. Ahora ya nota. Luego llegó un momento en que dijo, soy actriz y me tengo que dedicar a esto. Hice muchas protagonistas, sí. Tuve compañía propia, pasé por por todo ese proceso fantástico de maduración, etcétera. Yo hablo ahora de la actualidad. Ahora estoy haciendo un poco como hice cuando empecé. Ahora ya te empieza a sobrar. Ahora te empieza a sobrar ya papel. Claro. Eso es a lo que me refiero. ¿Y tú, Emilio, cómo piensas la retirada? Me da pavor pensar que tengo que retirarme en este momento con Hacienda persiguiéndome, o sea que prefiero pensar que no, quiero decir, abandonaré el combate con las botas puestas, creo yo. Hasta el final. Sí, puede ser hasta el final resistiendo, sí. Haré un poco, pero vamos, no, en este momento no lo pienso, pero vamos, puede estar ahí ya casi a la vuelta de la esquina, porque ya sabe. Hablábamos de los problemas del teatro al principio. Yo sí que quiero, Emilio, que me digas cómo lo ves ahora el teatro, con el tema del IVA, con el tema de la política cultural de este gobierno. ¿Cómo lo ves? Yo, francamente, negro. Yo lo veo bastante mal y sobre todo, además, de una manera... Mira, este gobierno, todos los gobiernos de este país, creo yo, en la época democrática, no han protegido la cultura en general. No necesitamos dinero, necesitamos simplemente que nos quieran, que protejan este país, que protejan los ciudadanos de este país. Eso es lo que necesitamos. No queremos que el gobierno sea nuestro padre, queremos que no sea nuestro padrastro. Eso es lo que queremos. Irene, ¿eres feliz trabajando en lo que haces? ¿A que sí? La persona más feliz del mundo cuando trabajo, sin duda. Lo que más me gusta. Y lo que da sentido a mi vida, y cuando las cosas van mal, que a menudo y ahora mismo que todo realmente está muy mal, cuando estoy encima de un escenario o delante de una cámara, soy muy feliz. Y encuentro sentido a la vida. Y yo creo que tu trabajo dé sentido a tu vida. Vamos, eso es maravilloso. Sí. Nos avisó Gerardo Vera y no había duda de que era cierto. Y cómo hablaban estos Gutiérrez Cavax, que hablan todos, que parece que se lo han regalado así, ¿no? Como que me lleven a tú habla bien, ¿no? Y llegan ahí, hablan y te dejan con la boca abierta. Me habéis dejado con la boca abierta y espero que a los oyentes también. Julia, Emilio, Irene, muchísimas gracias por haber estado en este estudio de Hora 25. Es fantástico estar contigo y estar aquí. Un beso bien grande. Gracias. Adiós, Ángeles. Gracias.